a una historia de fiebre reumática. Recordemos que hay unos criterios para sospechar fiebre reumática que se llaman los criterios de Jones. Puede ser también una etiología congénita, que es más rara, puede ser por una alteración infecciosa, presencia de endocarditis infecciosa, y la proporción entre mujeres y hombres es 2:1, frecuente esta patología en las mujeres. Como causa menos frecuente de la estenosis mitral, tenemos la presencia de un mixoma auricular, la presencia de trombo, la válvula, la presencia de mucopolisacaridosis, la complicación del anillo valvular y en las colagenopatías como el lupus o la artritis reumatoidea. En la fisiopatología, recordemos que aquí lo que va a suceder es que la vesícula no se va a poder vaciar adecuadamente hacia el ventrículo y va a tener que hacerlo necesariamente para mantener el gasto. Lo que va a suceder es que va a aumentar la gradiente de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. El aumento del gradiente de presión va a llevar a un aumento de la presión dentro de la aurícula izquierda, que se va a trasladar hacia la parte, hacia la anatomía que está antes de ella. Por lo tanto, va a aumentar la presión en la vena pulmonar. Y el aumento de la presión de la vena pulmonar nos va a llevar a un aumento de la presión de los capilares pulmonares y del ventrículo derecho, retrógradamente. A ver, acá tenemos en esta diapositiva importantemente la explicación de la fisiopatología. El problema está aquí. El problema está, ¿no?, en la dificultad que tenemos porque la válvula está con una dificultad para su apertura. Entonces hay un engrosamiento de pelo, etcétera, que impide esto. Esto nos lleva a que la sangre dentro de la aurícula izquierda no circule adecuadamente, ¿no?, en éstasis de sangre, que favorece la trombosis, ¿no? Favorece la trombosis. El ventrículo izquierdo, en un primer momento, no va a sufrir. ¿Por qué? Porque el llenado de él va a ser bajo, el ventrículo izquierdo no va a crecer, el gasto cardíaco va a estar disminuido, ¿no? Este aumento de la gradiente en la acción entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo lleva a ¿qué? A una dilatación de la izquierda, ¿no? Esto lleva a un aumento de presión en las venas pulmonares y dilatación que también se hacia el lado derecho. Dilata el ventrículo derecho, se dilata la aurícula derecha, hay una hipertensión pulmonar, ¿no? Y nos lleva a la fisiopatología de estenosis mitral. ¿De qué depende la gravedad de la estenosis? Depende de la historia natural y de la evolución de la afectación hemodinámica que se puede sacar por valores de cardiografía. La ecografía que nos permite una visión adecuada, ¿cierto?, de las cavidades izquierdas. En este caso, hacia aquí abajo estamos viendo la aurícula izquierda, ¿no?, y hacia aquí arriba estamos viendo el ventrículo izquierdo. Y la válvula que conecta la aurícula con el ventrículo se llama, en el caso izquierdo, la válvula mitral. Aquí la vemos, la válvula mitral. Esta válvula mitral está engrosadísima, ¿no? Se ve muy claramente engrosada. Entonces uno puede, por algunas variables de eco, determinar si la estenosis mitral es leve, moderada o severa. Hablamos que la estenosis mitral es leve cuando el área valvular es mayor de 1,5 centímetros cuadrados, cuando el gradiente medio que se mide es menos de 5 milímetros de mercurio, o cuando la presión sistólica de la arteria pulmonar es menor a milímetros de mercurio. Hablamos de una estenosis mitral moderada cuando el área está entre 1 a 1,5 centímetros cuadrados, cuando la gradiente es de 5 milímetros de mercurio y cuando la presión sistólica de la arteria pulmonar está entre 30 y estenosis mitral severa sería cuando el área ya está muy reducida, menos de 1 centímetro cuadrado, cuando la gradiente es superior a 10 milímetros de mercurio, la presión sistólica pulmonar es mayor a 50. La clínica de la estenosis sería, en la anamnesis, seguramente podemos conseguir datos de fiebre reumática. En nuestro medio da el dato de la fiebre reumática, ¿no? Fatiga, astenia, puede haber palpitaciones, en algunos pacientes cistis, puede haber disfonía, porque cuando crece la aurícula izquierda por la estenosis puede comprimir un nervio laringeo recurrente y puede dar disfonía, puede haber dolor torácico, ¿no? Puede haber en algunos pacientes
datos a favor de compromiso neurológico. Los síntomas más frecuentes, la disnea, que es el síntoma más importante, ¿no? Explicado porque hay aumento de presión auricular izquierda, y este aumento de presión auricular en forma retrógrada compromete la parte capilar pulmonar, ¿no? Y eso es la congestión pulmonar. Puede haber hemoptisis, que se produce ruptura de las venas varicosas endobronquiales. Puede haber fibrilación auricular, que es común en la estenosis mitral. Y puede hasta, en algunos casos, embolias químicas. Puede haber dolor torácico, insuficiencia cardíaca derecha, que se puede evaluar, sea de ingurgitación yugular, con la presencia de edema, con dolor en hipocondrio derecho por congestión hepática, y ictericia por disfunción del hígado. En la exploración física, ¿no? En la exploración física puede haber una facies mitral con rubor malar, y cianosis en la nariz, párpados y labios, signo de bajo gasto, una severa obstrucción en la arterial pulmonar, facies mitral. Es la famosa facies que le llaman facies en bandera francesa o facies tricolor, porque tiene tres colores, ¿no? El rubor en rojito, la cianosis en azulito y la palidez, que es como blanquito, colores de la bandera francesa. El pulso venoso va a mostrar una onda prominente, la presión arterial generalmente tiende a ir bajando, ¿no? Puede ser normal, pero tiende en el curso de la evolución de la estenosis mitral a bajar. Y choque de punta en el vesículo derecho lo vamos a encontrar en el reborde izquierdo, ¿no? Se pide el impulso ventricular derecho y en el epigastrio, ¿no? Cuando la estenosis mitral avanzó. Ya estamos hablando de moderados a severos. Entonces vemos la facies mitral, ¿no? La facies mitral que estamos comentando en la diapositiva anterior, ¿no? El rubor en la zona malar, ¿no? Color rojo, rubor. La cianosis en las zonas periorbitales y la zona de los labios, y de fondo una palidez, ¿no? Una palidez, tres colores, ¿no? Azul, blanco y rojo, ¿no? El signo de la bandera francesa. En la exploración física vamos a tener una palpación, podemos encontrar un frémito diastólico en la zona apical. En la auscultación vamos a encontrar el complejo auricular de la estenosis mitral, que es muy característico, ¿no? Muy característico. ¿Cuál es el complejo ocultatorio de la estenosis mitral? Vamos a tener un primer ruido aumentado, el primer ruido aumenta. Puede encontrarse después del segundo ruido un chasquido de apertura, ¿ok? Chasquido de apertura. Luego viene el soplo diastólico, y hay un refuerzo presistólico, ¿no? Un refuerzo presistólico. Entonces, si les pregunto en examen cuáles son los componentes ocultatorios de la estenosis mitral, me tienen que decir primer ruido aumentado, chasquido de apertura, el soplo diastólico y el refuerzo presistólico, ¿no? Y lo encontramos, este soplo lo encontramos en el ápex, o sea, en el foco mitral. Y en algunos pacientes puede irradiarse hacia la axila, ¿no? Hacia la axila. Se escucha mejor en el ápex, el soplo que estamos hablando. En el caso de la estenosis mitral, puede haber un soplo asociado, que es un soplo de insuficiencia pulmonar, que se llama el soplo de Graham-Still. El soplo de Graham-Still. En la radiografía de tórax vamos a ver, ¿no? En el caso de la estenosis mitral, el componente de crecimiento de las cámaras derechas, ¿no? Se ve aquí, crecimiento derecho, y en algunos casos también crecimiento del cono de la pulmonar, la zona auricular izquierda. Cuando hacemos una radiografía de tórax, muchas veces pedimos lo que se llama la teleradiografía, que incluye, ¿no? Esta sustancia varitada que va por el esófago. Y esta sustancia varitada permite ver que la aurícula izquierda, cuando crece, ¿no? Su zona de crecimiento natural anatómica es hacia la parte posterior. Y este crecimiento de la aurícula izquierda hacia la parte posterior es para comprimir el esófago, ¿no? En la estenosis mitral, acá lo vemos. La curva que hace el esófago desplazado por el crecimiento de la aurícula izquierda. El crecimiento de la aurícula izquierda genera esto. En el electrocardiograma vamos a notar signos de dilatación de la aurícula izquierda, y el dato fundamental es la presencia de onda P mitral. La onda P mitral se llama aquella onda P que tiene una
una forma bimodal, ¿no? Una forma bimodal. La onda P tiene como dos zonas de positividad, ¿no? Como fuera una M, otra M, ¿no? Puede haber datos electrocardiográficos de hipertrofia del ventrículo derecho, como vemos acá en la diapositiva, marcada por las ondas positivas en la dirección precordial 1, las cuales normalmente deberían ser predominantemente negativas, en este caso por el crecimiento del ventrículo derecho será obviamente positiva, y puede haber presencia de arritmias auriculares, ¿no? Alteraciones del ritmo auricular. La ecocardiografía nos debe ver básicamente la severidad, la presencia de esta patología. Vamos a notar que la aurícula izquierda está dilatada, como se ve en esta fotografía, y el velo anterior de la válvula mitral, en este caso, engrosado, ¿no? En el signo que le llaman los ecocardiografistas en palo de stick. Entonces, este crecimiento, ¿no es cierto?, de la aurícula izquierda ya nos da un dato, y cuando vemos la restricción a la apertura de la válvula mitral, confirmamos esto. Si hacemos ecocardiografía, un corte de eje corto, ¿no?, podemos ver la válvula mitral cortada como si la estuviéramos viendo desde la vista superior o inferior, y por planimetría cuánto abre esa válvula, ¿no? Acá se ve esa imagen, como les dije, de boca de pescado. En este caso, el área de válvula mitral es de 0.9 centímetros cuadrados. Habíamos visto en nuestra clasificación que un área menor de 1 centímetro es, bueno, severo. Entonces, este sería un estenosis severo de 1 centímetro cuadrado. Los síntomas de la estenosis mitral: puede haber disnea, puede haber palpitaciones, puede haber edema, insomnia, hemoptisis, disnea paroxística nocturna. Y en los signos, recordemos lo de la fascia mitral, que hemos visto ya en la diapositiva, la presencia de ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema, el soplo típico de estenosis mitral, lo recordamos: primer alveolo aumentado, chasquido de apertura, soplo diastólico y el refuerzo presístico. Y en algunos pacientes en el volumen, como la aurícula izquierda se ve tremendamente afectada, puede hacer una alteración en la conducción de los impulsos eléctricos y puede generar una arritmia que se llama fibrilación auricular. Puede haber crepitantes por congestión pulmonar y puede haber ascitis. Pasemos a hablar un poco de la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral se da cuando la válvula mitral, ¿no es cierto?, no ve su función de impedir el retrógrado del ventrículo izquierdo de la aurícula izquierda, y entonces por lo tanto la sangre comienza a pasar, ¿no? Refluye la sangre durante sístole. La válvula mitral, recordemos su anatomía, tiene un anillo, el anillo de la válvula mitral, tiene los velos valvulares, ¿no? Los velos valvulares, o sea, los velos propiamente dichos, del anterior, de lo posterior, tienen las cuerdas tendinosas, ¿no?, que sujetan estos velos valvulares, y tienen los papilares que insertan estas cuerdas en el ventrículo. Puede haber insuficiencia mitral de tipo orgánica y de tipo funcional, primaria y secundaria. Vamos a ver, la orgánica o primaria puede ser por cambios mixomatosos, por ejemplo, un prolapso de la válvula, puede haber cardiopatía reumática, endocarditis, puede haber una ruptura de las cuerdas, ¿no?, se rompen las cuerdas, puede haber enfermedad vascular de colágeno, calcificación del anillo mitral, o puede haber un trauma que genere la insuficiencia. Y en el caso de las funcionales, puede haber isquemia miocárdica, cuando hay función del músculo papilar, ¿no?, que son los que sostienen, los músculos papilares sostienen a las cuerdas, ¿no?, que impiden que la válvula quede sin este soporte. Si hay isquemia, ¿no?, los músculos papilares pueden dejar de cumplir su función, y por lo tanto el soporte del aparato valvular queda muy laxo y produce una regurgitación. Puede haber también insuficiencia mitral, la miocardiopatía dilatada, porque se dilata el anillo, y la dilatación de la aurícula izquierda de otras causas. Tenemos que recordar que en la fisiopatología hay que separar si esta insuficiencia mitral es aguda, ¿no?, o si es una crónica. Si es aguda, generalmente se va a producir en la agudeza por una repentina
se rompe repentinamente las cuerdas tendíneas o porque se altera repentinamente el músculo pupilar, como un infarto. Al haber la ruptura repentina del aparato, esto va a dar una sobrecarga de volumen inmediata sobre la aurícula izquierda. En el ventrículo izquierdo, cada contracción del ventrículo debe bombear sangre ahora hacia dos zonas: hacia la aorta, que es el volumen de eyección efectivo, que es el volumen aerógrado, y hacia la aurícula izquierda, que es el volumen inefectivo, el que no nos ayuda, que es el volumen de eyección retrógrado, que está pasando por la válvula insuficiente. En conclusión, ¿qué pasa? Que la sangre que expulsa la aorta es menor. Y luego tenemos la sobrecarga de volumen que también va a dar en la aurícula izquierda. ¿Ok? Sobrecarga de volumen en la aurícula izquierda, brusca y súbita. Este volumen que se presenta súbitamente sobre la aurícula va a causar, primero, que evidentemente el volumen va a ser que no se puede acomodar en una aurícula que todavía no se ha distendido, y eso va a generar que aumente la presión dentro de la aurícula. Aumenta la presión dentro de la aurícula. El aumento dentro de la aurícula izquierda causa que se dificulte el pase de la sangre desde los pulmones a través de las venas pulmonares, y eso causa ya congestión pulmonar. Si más bien la insuficiencia mitral se desarrolla en forma crónica, como en la reumática, por ejemplo, que se desarrolla por meses o años, o también porque había una fase aguda que le hemos dejado médicamente, lo que vamos a tener ya es pasar a una fase crónica compensada. En el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y en la aurícula izquierda se va a afectar. En el ventrículo izquierdo va a haber una hipertrofia excéntrica. ¿Para qué? Para que el ventrículo se pueda adaptar a esta sobrecarga de volumen, a ese volumen incrementado que hay, porque la sangre que le pasó el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda en la siste, la aurícula se la regresa en la diástole, entonces la sobrecarga de volumen. Compensatoriamente, el ventrículo izquierdo va a haber una hipertrofia excéntrica, por lo tanto va a haber un aumento del volumen diastólico, y además una hipertrofia de la pared del ventrículo, y eso consigue aumentar el volumen de eyección, ¿no? El volumen de eyección, o sea, si bien es cierto, sigue habiendo regurgitación, sigue habiendo una fracción regurgitante, el hecho que aumente el volumen de eyección compensa esta pérdida por el volumen regurgitado, ¿no? Y entonces volumen efectivo alcanza un valor casi normal hacia la aorta, compensando. Y en la aurícula izquierda, la compensación en la fase crónica es que se permite ya que la aurícula crezca, que dilate. El dilatarse la aurícula izquierda y acomodar ese volumen que le pasó el ventrículo en la sístole, va a permitir que haya una disminución de la presión de llenado, o sea, ahí va a haber menos presión de llenado en la aurícula izquierda, y eso va a mejorar las venas pulmonares puedan drenar hacia la aurícula izquierda y baja la congestión, bajar los signos y síntomas de congestión pulmonar. Ahora, una fase crónica también se puede en el tiempo descompensar. Cuando entramos a una disfunción del ventrículo izquierdo, hay una sobrecarga de calcio en los miocitos y el miocardio ya deja de ser capaz de poderse contraer de manera adecuada para compensar la sobrecarga de volumen. Esto quiere hacer que el volumen de eyección del ventrículo izquierdo, el volumen que es anterógrado, disminuye hacia la aorta y se desarrollan signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Se dilata el ventrículo izquierdo, se dilata el anillo de la válvula mitral, lo que empeora por lo tanto la insuficiencia, lo que genera problemas de mayor insuficiencia, aumenta el estrés, ¿no? Que se ejerce sobre la pared muscular del ventrículo, y eso va a generar al final que la falla cardíaca progrese, ¿no? El problema es en cuanto al pulso arterial, ciencia, los rápidos, ¿cierto? Debido a que la eyección ventricular es breve y cuando aparece la falla ventricular se reduce su amplitud. Entonces ese pulso se llama Zeller parvus, ¿no? Zeller y parvus. Zeller, que asciende y desciende rápido, porque la eyección ventricular es breve, y parvus porque la amplitud es bajita. Pulso Zeller y parvus. En cuanto a la inspección,
y palpación, el latido en la biología puede ser intenso, amplio, ¿no? Desplazado hacia afuera de la línea clavicular. El latido de APE puede ser de breve duración, porque como hemos dicho, la sístole puede ser breve. Puede aparecer un hallazgo que se llama pseudo-Dressler, el corazón se desplaza hacia adelante, porque la aurícula izquierda crece y lo desplaza hacia adelante, la aurícula izquierda hacia atrás, recordemos. Y puede aparecer una pulsación en el borde paraesternal izquierdo. Y puede aparecer un frémito sistólico a nivel del ápex, frémito sistólico en el ápex. Entonces, en la ocultación, el primer ruido cardíaco va a ser normal cuando sean formas de patología moderadas y puede estar disminuido cuando severa. El segundo ruido presentarse como un desdoblamiento amplio porque se adelanta el componente aórtico, que se debe a que la sístole, como hemos dicho, está breve, ¿no? Entonces, adelante aórtico, recordemos que el segundo ruido tiene el componente aórtico y tiene el componente pulmonar. Primero cierra la aorta y después cierra la pulmonar. En este caso, el acortamiento de la sístole genera que se adelante un poquito el componente aórtico y se genere un desdoblamiento del segundo ruido. Aparece también un tercer ruido por las alteraciones de llenado ventricular agudo. En la clínica, en la insuficiencia mitral aguda y crónica descompensación, clínica es de disnea progresiva, o sea, el paciente les va a referir que tiene un cansancio que va progresando, ¿no? Doctor, me cansaba caminar 6 cuadras hace un mes, ahora me canso a caminar 2, ¿no? Una disnea progresiva, disnea de esfuerzo, y en algunos casos puede aparecer lo que se llama disnea paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna es la que se presenta cuando el paciente ya fue a descansar en la noche, fue a dormir y se levanta súbitamente con sensación de dificultad respiratoria, ¿no? Que lo obliga a salir de la cama inclusive. Puede haber en el cuadro clínico de la insuficiencia mitral ortopnea, ¿no? Ortopnea es cuando el paciente no tolera, ¿no?, el decúbito, la decúbito le genera dificultad respiratoria, y es más severa cuando más tenga que el paciente recurrir a la posición de pie para poder respirar, ¿no? Eso se llama ortopnea. Fatiga, hablando de ortopnea, un dato importante, me olvidé referirles que hay un dato que está como de importancia para el cuadro clínico de la insuficiencia mitral, que es la vendopnea. La vendopnea es cuando el paciente, al inclinarse, ¿no?, por ejemplo, para amarrarse los pasadores del zapato, presenta disnea, ¿no? También es un dato clínico importante. El paciente puede tener fatiga, puede haber, si es agudo, como se presenta un infarto capilar o afecta las cuerdas, puede haber shock, ¿no? Porque, como les dije, no hay tiempo ahí de que el ventrículo compense, ¿no? El gasto cardíaco prácticamente va a depender críticamente de lo que el ventrículo pueda eyectar en forma efectiva en sentido alórado, hacia la aorta. Pero como esto es agudo, ¿no?, casi toda la sangre que el ventrículo izquierdo inyecta en su contracción va a ir hacia la aurícula, se la va a regresar, y el paciente puede entrar en shock, ¿no?, en un shock cardiogénico en estos casos. Y el paciente puede evolucionar hacia la presentación de una fibrilación auricular cuando la aurícula izquierda, ¿no?, se altera esta dilatación correctamente, puede aparecer fibrilación. Cuando se compensa, el paciente es manejado, ¿no?, en su insuficiencia mitral, puede inclusive asintomático pacientes, ¿no?, asintomático. Entonces, acá tenemos nuestra imagen clásica de los cuadraditos, ¿no? En la insuficiencia mitral, ¿no?, lo que va a ver es que la sangre va a regresar del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, ¿no?, del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, y eso va a generar con el tiempo que ambas capas, tanto la aurícula izquierda como el ventrículo izquierdo, crezcan, ¿no? Crecimiento de la aurícula izquierda e hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo, ¿no? Excéntrica del ventrículo izquierdo. Entonces, como les decía, acá va a haber un reflujo crónico porque la válvula está hacia la aurícula, y esa aurícula izquierda en la diástole le va a dar un sobreflujo, ¿no? Sale ese sobrecarga de volumen al aurícula izquierdo que compensatoriamente va a tener este crecimiento. Recordemos las causas más frecuentes: reumática, prolapso de velos, ruptura o disfunción del músculo papilar por una alteración isquémica, endocarditis infecciosa, ¿no?, dilatación del anillo mitral, son las cosas más frecuentes.
Y el cuadro clínico que hemos estado viendo, ¿no? La disnea de esfuerzos, ¿no? La hipertensión pulmonar, el gasto cardíaco insuficiente. Y en el examen físico, el paciente va a estar seguramente en una posición de ortopnia, puede estar adelgazado, puede estar fría y húmeda, ¿no? Y signos también de bajo gasto, ¿no? Llenado capilar en el tejido, cianosis periférica, que le hemos referido como signo de la francesa anafasia, ¿no? Disnea y taquicardia, ¿no? Entonces, en la insuficiencia mitral, el soplo, el hallazgo del característico datorio de la insuficiencia mitral va a ser la presentación de un soplo holosistólico. Un soplo holosistólico. Acá tenemos en la diapositiva la representación de los ruidos cardíacos. Primer ruido, segundo ruido, tercer ruido, ¿no? Y vemos que el soplo abarca todas las sístoles, ¿no? Es un soplo que compromete todas las sístoles, soplo holosistólico. Si tenemos sospecha de insuficiencia mitral, entonces evaluar los síntomas que el paciente presente, evaluar su posible etiología y podemos valorar la insuficiencia mitral desde una ecocardiografía, ¿no? Una ecocardiografía. Si el paciente tiene clínica, muchas veces el paciente con clínica debe ir a una reparación valvular. Si la clínica es compensada, si el paciente está compensado, podemos optar por un seguimiento, ¿no? Un seguimiento en la insuficiencia mitral moderna que no tenga síntomas, y en los pacientes en cuyo la función ventricular se mide por ecocardiografía a través del criterio que se llama fracción de eyección. El criterio de fracción de eyección significa qué volumen que llena la ventrícula al final de la diástole el ventrículo es capaz de eyectar. Por eso se llama fracción de eyección. Entonces, en este caso, cuando la fracción de eyección está preservada, estamos hablando de una fracción de eyección que está 55 o más. Si la fracción de eyección comienza a bajar de ese nivel, ya se habla de un compromiso de fracción de eyección. Entonces, si no tiene clínicas y la fracción de eyección está bien, se le puede hacer un seguimiento. Pero si tiene clínica, que hemos dicho, de falla cardíaca, muchas veces se debe recomendar más bien al paciente repararle la válvula, ¿no? Hacerle una reparación valvular, ¿no? Y en el seguimiento, hace ecografías periódicas, dependiendo de su evolución, cada 6 meses, para ver si la fracción de eyección está preservada o está alterada, ¿no? Y hacer la corrección, la cirugía correctiva, si se requiere, ¿no? Si es de esta indicación. El tratamiento farmacológico, generalmente en administración de digoxina, diuréticos y vasodilatadores, ¿no? La digoxina va a ser útil si el paciente tiene el ventrículo dilatado y su contracción, la fracción de eyección está deprimida, ¿no? Sobre todo es útil en los pacientes que desarrollan esa arritmia que les comenté, que es la fibrilación auricular. Si el paciente está congestionado, el uso de diuréticos puede ayudar a reducir los síntomas de congestión. ¿Y por qué damos vasodilatadores arteriales? Por ejemplo, inhibidores de enzima convertida o hidroxilazina. Porque, como recordamos, la patología nos dice que lo que tenemos que tratar de hacer es que el flujo efectivo hacia la aorta sea el mayor posible. Entonces, lo que tenemos que hacer con estos vasodilatadores arteriales es tratar de reducir las resistencias arteriales para que faciliten que el flujo del ventrículo izquierdo en las sístoles se dirija predominantemente en el sentido que nos conviene, que es hacia la aorta, y menos en el sentido de la regurgitación, que es hacia la aurícula izquierda, lo que está la congestión pulmonar, ¿no? O es lo que se trata el tratamiento. Cuando a insuficiencia mitral aguda, ¿no? Hemos hablado de que la aurícula izquierda no ha tenido tiempo, ¿no? Para adaptarse a esta sobrecarga de volumen bruscamente, ¿no? Que le llega, sobre todo, por ejemplo, en el contexto de un cuadro isquémico, ¿no? Parte del miocardio, está comprometido el músculo papilar o las cuerdas tendinias, entonces el aumento brusco de volumen, ¿no? A la aurícula y las presiones aumenten demasiado rápido y que aumentaron se trasladen hacia capilares pulmonares y se produzca lo que se llama edema agudo del pulmón cardiogénico. Cuando se produce esto, ¿no? Los vasodilatadores que hemos hablado en la fisiopatología de la diapositiva anterior, que se usan en las fases no agudas, deben administrarle en este caso por vía endovenosa, intravenosa, porque debe hacerse rápido, ¿no? Entonces el efecto
muy rápido, vía intravenosa. Y acá el contexto es que el paciente debe estar internado en cuidados intensivos porque estos vasodilatadores pueden bajar mucho la presión rápidamente. Muchísimo cuidado al administrarlos. Se puede dar, por ejemplo, nitroprusiato sódico, que es un potentísimo vasodilatador arteriolar, entonces es una opción. Unos pacientes que no mejoran con el tratamiento de vasodilatadores endovenosos se pueden dar terapias de soporte, como por ejemplo el balón de contractación intravenosa. Entonces, en la insuficiencia mitral, si tiene síntomas el paciente, ¿no es cierto?, vamos a la acción de la válvula. Si no tiene síntomas y la función ventricular por la ecografía se comienza a deprimir, lo reparamos. Y si está conservada, ¿no?, si está conservada la ventricular, la fracción de función, podemos ir al tratamiento médico que hemos estado conversando, ¿no?, que hemos estado comentando ya en las lecciones anteriores. Muy bien, vamos a abrir ahora, las preguntas sobre los temas que hemos desarrollado. Tenemos 5 minutos. Entonces vamos a entrar acá al grupo y vamos a abrir las preguntas de todos. Muy bien. A ver, voy a empezar yo a preguntar.